y allá también en las casas, aquellos que se conectan en línea, desde aquí, desde la ciudad y también desde otras ciudades. Damos gracias al Señor una vez más por su misericordia y por su gracia con nosotros. A mí me hubiera encantado quedarme cantando esa canción. Es una de las canciones que me gusta más. Describe para mí una temporada de mi vida donde justamente estaba atravesando situaciones difíciles, y entonces yo le decía eso al Señor, lo que acabamos de cantar. Por eso es que creo que usted también tiene que captarla y usarla, porque a veces no sabemos qué decirle al Señor. Perdón que estoy un poco mal de la garganta. A veces no sabemos qué decirle al Señor, pero el Señor escucha nuestro corazón, y lo único que tenemos que decirle: Señor, aquí estoy, tú eres mi roca, tú eres mi refugio, auxilio, me quedo acá. Y quedarnos ahí, en la presencia del Señor, donde es el Espíritu Santo el que nos habla, nos ministra, nos levanta, y entonces podemos continuar. Para algunos de nosotros, dependiendo de la situación, eso puede significar horas, pero mayormente son días, y muchas de las veces semanas y meses. Para mí esta canción representa eso, meses ahí en la presencia del Señor. Pero Él es realmente nuestra roca, Él realmente es nuestro refugio. Es impresionante lo que Dios hace en esos momentos de intimidad con Él. Así que qué bueno que nosotros podemos compartir este tiempo ahora en la mañana en adoración, clamando justamente por la presencia del Señor. Así que me es para mí muy grato siempre que tengo que compartir la palabra con la iglesia del Señor. Así que qué bendición. Pero qué pena que traiga este título: las tablas que quebraste. Yo no sé qué le hace sentir esto a usted, pero solamente yo cuando las estaba anotando me hacía sentir como me he sentido muchas veces a lo largo de mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia y en mi adultez, cuando no conocía a Jesús y cuando también ya lo conocía, porque yo lo conocí en mis 18 años por ahí. Esa sensación a veces de que yo no hice nada, o sea, no es conmigo, yo no quebré nada, vos lo quebraste. Esa sensación de temor, de vergüenza, de condenación, a veces de quedar expuesto frente a algo, y cuando alguien nos hace notar algo, nosotros nos hacemos los del otro viernes, como se dice acá en Santa Cruz, y por si hay alguien conectado de otro lugar, significa que nos hacemos los locos. O sea, una tentación fuerte de huir. Porque si alguien sabe que quebramos algo, sea que sea verdad o sea que sea mentira, o sea, eso nos trae condenación, culpa, vergüenza, y nosotros queremos huir de eso. Queremos que nadie lo sepa. Y yo reconozco a lo largo de mi vida esa sensación. Y usted dirá: bueno, es que realmente capaz que ella se portaba re mal y quebraba cada rato algo, o algo perdía, o algo hacía que no estaba bien. Yo creo que no tanto por eso. Era una sensación que venía a mí como de culpa y de vergüenza, de temor, de huir, que venía más de la carne y del enemigo, y que de alguna manera me quería engañar. No quiero decir que no me porté mal y quebré algo por ahí, sino que era más fuerte esa sensación de temor con la que yo vivía, hasta que empecé a conocer a Dios de otra manera. Ahí entonces me di cuenta que toda esa sensación de culpa o condenación y esos deseos de escapar porque hiciste algo malo y nunca sos suficiente, que eso no venía de Dios sobre mí, que no revelaba quién era yo, sino que revelaba siempre las intenciones de los enemigos, incluso aunque yo hubiera hecho algo inadecuado. Porque aprendí que Dios, el Padre, envió a Jesús para perdonar mis pecados, y me abrió un camino, un trono de gracia, donde yo no necesito esconderme, donde no necesito huir, donde Él dice claramente que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, y que toda vergüenza se acabó, todo luto se acabó, toda condenación se fue a la cruz, todo decreto que había en contra nuestra se clavó en la cruz del Calvario. Entonces empecé a conocer, a Dios de una manera diferente,
como este Dios que envió a su Hijo, tanto nos ama y que no quiere en absoluto que vivamos en culpa, en condenación y en vergüenza, incluso aunque hayamos hecho algo que no está bien. Así que si acaso este título de entrada ya le pone un sesgo en su mente acerca del mensaje, diciendo yo no fui, evítelo, resista esa tentación, porque este mensaje de hoy tiene que ver con un Dios que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, para justamente evitar toda culpa, toda condenación, para que dejemos de huir, para que dejemos de cubrirnos, para que seamos honestos, transparentes con Él y para que Él nos restaure. Es lo que estábamos cantando, en Jesucristo hay restauración. Estábamos cantando recién, en Jesucristo hay paz. Pero bueno, las tablas que quebraste hacen referencia a una historia que yo estuve leyendo en la Biblia y me gustó encontrar esta imagen. Estuve buscando, ¿no? Googleando. Inteligencia artificial todavía no, hay que hacer funcionar el cerebro y el espíritu de manera especial, así que, pero sí, el Google está ok, así que googleando las tablas que se quebraron y encontré esta representación muy interesante, que de paso representa el arte de una manera impresionante. Moisés rompiendo las tablas de la ley es una pintura de un reconocido pintor, Rembrandt, en 1659, que inmortaliza este evento que yo le estoy compartiendo en esta mañana. Y la verdad que es muy interesante, porque si observamos el rostro de Moisés, lo vemos como un poco triste. No sé cómo podemos analizar su rostro, quizás un triste, o sea, no sé, una cosa que, bueno, pero ahora vamos a entender un poquito más, porque este cuadro que pintó Rembrandt representa una historia de la Biblia que la encontramos en Deuteronomio y en Génesis, y de ahí viene el título, las tablas que quebraste. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando, ¿no es cierto?, a su pueblo. ¿Se acuerdan? Lo sacó de la esclavitud, lo estaba llevando a la tierra prometida. Él había decidido que sean su pueblo, ni siquiera era por buenos, y queda claro, registrado en la palabra, si usted la lee. Ustedes eran, dijo, el más insignificante de los pueblos, pero yo decidí que sean mi pueblo, yo los escogí y puse en ustedes un plan y un propósito. Y entonces estaba en eso el Señor después de que salieron de Egipto, Moisés liderando al pueblo. Y entonces dice en Éxodo 31, 18, que Dios de manera personal le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Me impresionó esto, ¿no? Dios mismo escribiendo, Él definiendo, claro, el propósito para el pueblo. Dios tomando la iniciativa de hacerlo su pueblo y por lo tanto ya preparando el camino para cumplir a través de su pueblo sus propios propósitos y colocando ya Él en esta relación algo para ayudarles a ellos a cumplir ese designio. Eran el más insignificante de los pueblos, pero les dio la posibilidad de unirse a Él en sus propósitos. Y entonces el Señor, tomando la iniciativa, Él podía haberlo hecho de muchas maneras, pero quería dejar un registro, algo escrito, me imagino, tratando de analizar esto. Y entonces Él decidió tablas de piedra. Si hubiera sido en esta época, quizás hubiera escogido otra cosa, pero en ese tiempo los registros quedaban en tablas de piedra. Y entonces así lo hizo. Y es muy interesante la historia. Yo les animo a que ustedes puedan lean su Biblia de manera general, pero lean el Éxodo y Deuteronomio y los primeros 5 libros en realidad de la Biblia, donde está todo este proceso de Dios con el pueblo de Israel, que de alguna manera está definiendo también algo para nosotros ahora.
En Éxodo 36, del 15 al 16, dice que cuando volvió Moisés con esas tablas que Dios había diseñado con propósitos para el pueblo se había despatarrado una vez más. En este caso, el líder que había quedado, porque él había subido Moisés al monte, aquí abajo había quedado Aarón, su hermano, que era el líder, su co-líder, por decirlo de alguna manera. Y como él tardaba, porque él pasó mucho tiempo en la presencia del Señor, se despatarraron aquí, ¿no es cierto? Y dice que Aarón pidió al pueblo que ya estaba desanimado que entreguen todo lo que tenían de oro, incluso los zarcillos, es decir, los aros de las mujeres. Y con eso se hicieron un becerro de oro. Y empezaron a adorar al becerro de oro. Ahí estaban haciendo fiesta, ¿no es cierto? Todos bailando, gritando alrededor del becerro de oro. Cuando un rato antes ellos habían sido, por decir algo, pero un lapso corto, ellos habían sido sacados de la esclavitud. Habían visto al Señor cara a cara, habían experimentado, también habían observado las 10 plagas con que Dios les había sacado. Habían visto que se abrió el mar rojo, se volvió a cerrar. Ellos pasaron en seco y todos los enemigos fueron destruidos. Pero por decirlo así, un rato después, cuando Moisés va y se tarda demasiado, según ellos se tarda demasiado, entonces aquí abajo se despatarran y están bailando alrededor de un becerro de oro. Resista la tentación de decir qué terribles que eran los israelitas, porque nosotros nos parecemos un poquito a ellos, que pronto olvidamos lo que Dios hace y también nos despatarramos por siguiendo la imaginación de nuestro propio corazón. A veces no es un ídolo como un becerro, pero luce como otras cosas que estamos persiguiendo. Y entonces ahí dice que volvió Moisés, descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Ahí estaba lo que Dios había escrito para su pueblo. Ahí estaban las leyes, eso representaba el amor del Señor. Eso representaba que Él les estaba asegurando la promesa. Eso representaba que ellos iban a poder llegar a ese lugar que Él les había anunciado. Y que les estaba confirmando también que eran un pueblo escogido, porque no había hecho esto con otro pueblo, sino solamente con ellos. Escrita, dice, por ambos lados, y las tablas eran obra de Dios. Esta parte me emocionó. O sea, el Dios vivo queriendo conectarse con nosotros, el Dios vivo haciéndonos parte de Él. ¿Por qué lo podría hacer solo? Sin nosotros, pero decide que nosotros seamos su pueblo, así como nosotros ahora somos su iglesia y Jesús es la cabeza de la iglesia y Jesús está sentado allá reinando, nos dejó su Santo Espíritu para que nosotros nos movamos con Él y hagamos lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, porque ese es el diseño de Dios. ¿Que podría hacerlo solo? Claro que podría hacerlo solo y hubiera sido mejor. Menos lío hubiera tenido con nosotros, porque nosotros somos un problema, como el pueblo de Israel. Pero Él escogió hacernos parte de su plan. Eran obra de Dios. Nosotros estamos caminando lo de Dios. Me parece impresionante eso. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Pero cuando él llegó al campamento y eso que les estaba relatando, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esta parte suena fuerte porque esas tablas eran obra de Dios. Dios las había escrito con sus manos. Venía aquí en esas tablas instrucciones. Pero nosotros que conocemos mejor a Dios sabemos ahora que esas instrucciones traían esperanza, traían propósito, tenían que ver con protección, tenían que ver con los diseños de Dios y nuestra, o la inclusión de ellos, pero también nuestra inclusión ahora en los planes y propósitos de Dios. Él estaba preparando a su pueblo para cumplir su voluntad, para hacer lo que Él quería hacer. Y entonces ahí las tablas se quebraron. No sé qué les hace pensar esto a ustedes, pero por eso es que yo le puse este título, las tablas que quebraste.
porque creo que vale la pena quizás contextualizar esto, y yo no sé qué es lo que Dios quiere hablarle a usted. Y por eso es que empecé con lo que empecé, para que no nos confundamos y no solamente pensemos que se trata de un tirón de oreja a la mala, ¿no es cierto? Porque no servís, porque sos inútil, porque por enésima vez fallaste, porque siempre fallás y siempre fallarás, porque nunca vas a dar la talla. Sino que tiene que ver con quizás un encuentro, una invitación del Señor a nosotros. En primer lugar, quizás una invitación para identificar si quebramos. Y también, como digo, resistir esa tentación. No, yo no quebré, Él quebró. Ella quebró. Porque Él, yo quebré. Porque también Moisés está claro, ¿no? Él quebró las tablas, ¿por qué? ¿Porque Él se portó mal o porque los otros se portaron mal? Nuestra visión normal es que porque ellos se portaron mal. Y es así. Pero a la vez también dice la palabra que Moisés ardió de ira. Y pone ahí en el contexto las emociones. Quizás nosotros quebramos tablas por emociones, por el dolor que experimentamos, por las tragedias que experimentamos, por el temor que eso ha producido en nosotros. Quizás puede ser también que hemos quebrado tablas y así fue porque nos apresuramos, porque nos dejamos guiar por el temperamento, porque no entendimos bien. Quizás no las tiramos, pero quizás las soltamos. Y cuando estoy haciendo referencia a esto, estoy hablando otra vez a lo que Dios escribió en las tablas. Los propósitos de Dios para tu vida. Aquella palabra que Dios te habló, aquello que entendiste cuando Él te rescató. Aquello que captaste que tiene que ver con el futuro tuyo, de tu familia, esa promesa sobre tus hijos. Esa promesa sobre tu matrimonio, ese encargo especial quizás que Dios te ha pedido. Quizás no es un encargo así, wow, te tenés que ir a tal lugar, ¿no es cierto? Y saca a mi pueblo de la esclavitud. Pero quizás fue un encargo, no algo sentiste, aquí sabías que Dios te estaba preparando para algo. O capaz no lo discerniste bien, pero desde que tomaste una decisión por Jesús, y así fue, sentías algo. Eso ocurrió conmigo, les cuento, desde que yo me convertí, yo sabía que había algo para hacer. Por lo tanto, desde que me convertí, ya yo sabía que estaba separada para algo. Algunos quizás así, o como digo, quizás es una palabra, es un lugar. Allá a ellos les hablaba acerca de la tierra prometida y les hablaba de que ellos eran su pueblo y que con ellos iba a ingresar y que con ellos iba a hacer todo, y que por eso los había levantado y por eso los había escogido, amado y todo aquello. Entonces yo no sé qué es lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. Cuando yo leí esta palabra, muy rápido saltaron varias ideas, y una es esta: las tablas que quebraste. Rápido ahí, no fui yo, fue Él. Esa sensación que tenemos de huir, ¿no? Por la vergüenza, por la condenación, por sentirnos mal, pero resista, insisto, esa tentación. Lo que sí es que tenemos que ser honestos. Vos la quebraste. Yo la quebré. Eso nos va a ayudar de una manera impresionante a avanzar en lo que viene. Aceptar mi parte. Porque nosotros tratamos de escondernos también en las circunstancias, en las personas que nos han fallado, que las han habido, en las cosas inmerecidas, injustas de la vida. Pero cuando Dios te escogió, como escogió al pueblo de Israel, Él te amó y te escogió para un propósito. Quizás es algo que no luce así, wow, no espectacular. Pero yo creo que sencillamente escogernos a nosotros para cambiar la historia que venía y que nosotros hagamos un giro hacia otra historia para nuestra descendencia, ya está. O sea, no subestimemos esa parte. Y eso con seguridad te lo encargó. Con seguridad te lo encargó, sea que tengas hijos o no.
O sea, venía una historia para acá y a través de la elección del Señor sobre tu vida, Él quiere hacer algo diferente y te quiere usar a vos, me quiere usar a mí. Decidió que así sea, no porque eras bueno. Así que si esa era tu idea acerca de lo que Dios te encargó, sácatela ahora de la mente. Les escogí, aunque eran lo más insignificante que había, escogí habitar entre ustedes y les puse a representarme y a cargar mi propósito. Por eso que este título es bien significativo para mí y también para ustedes, pero para mí lo más significativo es el Dios que actúa de una manera impresionante frente al pecado y a los fracasos de su pueblo. Por eso le decía, resista la tentación de quedarse con la culpa o la condenación. Pero ojo, no resista tanto, porque de alguna manera, si usted no capta que usted es el depositario de este mensaje y esas tablas las quebró usted, tampoco va a poder captar la gracia de lo que viene. Porque la gracia de lo que viene también está en la palabra. En Éxodos 34, del 5 al 6, después de todo esto de las tablas y que Moisés las quebró, obviamente vino un momento donde vino el juicio del Señor sobre el pueblo, de tal manera que si usted lee, yo le quiero resumir nomás, no pude traer todos los versículos porque son muchos. Estaba tan molesto el Señor que incluso, miren ustedes, Él siguió con el plan, Él siguió con el propósito, porque le dijo a Moisés, bueno, avanza, lleva a este pueblo a la tierra que les prometí y allá, ¿no es cierto?, van a conquistar, etcétera, lo que tal cual yo les prometí, pero mandaré unos ángeles delante de ellos para que les abran paso frente a sus enemigos, pero yo no voy a ir, dijo Jehová, porque si no, los voy a destruir. Así dijo el Señor. Es impresionante esa parte. Y entonces Moisés se arrepintió, se arrepintieron todos los demás. También el Señor ejecutó parte de su castigo, disciplina. Pero Moisés la tuvo clara. Lo más terrible era perder su presencia. Y entonces Moisés le dice al Señor, esto es previo a este pasaje, Moisés le dice al Señor, y Señor, pero me vas a dejar solo aquí frente a esto, ¿qué van a decir los enemigos? Me trajiste hasta aquí y me estás abandonando y estás abandonando a tu pueblo, intercediendo por el pueblo. ¿Y cómo voy a saber que vas a estar conmigo? ¿Cómo voy a saber que vamos a llegar a destino? Y el Señor le dice algo espectacular, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y entonces ahí donde en devolución, muy entendido y muy claro, Moisés le dice, ok, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Y creo que esa actitud de Moisés también se conectaba con un Dios amoroso, perdonador, porque ahí viene todo esto luego en Éxodo 34 del 5 al 6, donde otra vez el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Y luego le dio a conocer su nombre. Esta parte la leí varias veces porque yo pensé que esta frase la había dicho Moisés, pero la dijo el Señor. Búsquela en las diferentes versiones. Dice, se puso junto a Moisés y luego le dio a conocer su nombre. Dios mismo en persona pasó delante de él y proclamó, el Señor. Él habló de sí mismo. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. El Señor estaba recordando quién era Él en ese encuentro. Este soy yo. Porque ahí estaban asustados. ¿Qué voy a hacer con este pueblo?, decía Moisés. Si vos no vas conmigo, yo no me muevo. Y entonces el Señor se dio cuenta que él tenía miedo y que le conocía todavía como un Dios malo, que ante la primera ya quedaste descartado. Pero él estaba diciendo, este soy yo, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor
capte esto, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. A los que le siguen a Él, Él mantiene su promesa hasta 1000 generaciones. Y a los que no, continúa esa herencia. Ahora, todos sabemos que esto sucedió en el Antiguo Testamento. Jesús no había venido todavía. Pero sí todos nos sorprendemos del amor y la misericordia del Señor. Y ahora, por medio de Jesús, nosotros tenemos acceso al Padre. Somos su pueblo, somos su familia. Pero ese Dios de pacto sigue vigente hasta 1000 generaciones. Y no tenemos por qué nosotros unirnos a lo otro, de la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Especialmente si nos hacemos cargo de las tablas que quebramos. Especialmente si dejamos de huir, nos hacemos cargo de lo que nos toca, vamos al trono de la gracia, le pedimos perdón al Señor de verdad, con un arrepentimiento genuino, nos volvemos hacia Él y entonces vamos a empezar a conocer a ese Dios de 1000 generaciones. Y vamos a salir del contexto de esa maldición que se traspasa de los padres a los hijos y que no necesito explicar ni hacer teología con ustedes. ¿Por qué? Porque lo vemos. Observe a su alrededor cómo se traspasan las cosas de generación en generación. Y mire también, observe cómo todavía se quieren seguir traspasando en nuestras propias familias. Así que en vano vamos a pelear acerca de eso, porque sé que hay opinión dividida teológicamente hablando. Concentrémonos en el Dios de misericordia, pero hagámonos cargo de las tablas que quebramos. Ese es el concepto de esta mañana. Pero miren cómo sigue el tema del encuentro con Moisés y la otra oportunidad. Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor. Recién habló Moisés, lo anterior lo dijo Dios mismo, habló sobre sí mismo, sobre su carácter. Impresionante. Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Ay, me encantó eso. O sea, volvernos a Él. Herencia quiere decir legado. Herencia es continuidad. Herencia es recibir algo, ¿no es cierto?, bueno y que continúe de generación en generación. Para mí herencia implica ser parte del pueblo de ese Dios que te lleva, que te está llevando hacia Él y que te da un lugar estratégico en su plan. Y es estratégico no porque tú eres bueno y te lo mereces, sino porque Él está en tu vida. Es impresionante lo que Dios hace. Y quiero hablarles de las segundas tablas para que sigan conociendo a ese Dios que yo quiero describirles en esta mañana. Porque encontramos esta historia también en Éxodo y en Deuteronomio, que fue más allá Dios todavía. Y le habla a Moisés luego de este periodo de entendimiento, de arrepentimiento. Nos hacemos cargo. Nosotros hemos fallado. Nosotros no te entendemos, no te conocemos, estamos despistados, desorientados, desenchufados. Entonces vuelve a la carga a Dios. Y en aquel tiempo Jehová me dijo, Moisés está hablando, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Me encantó, yo subrayé en mi Biblia como las primeras. No es plan B, es el plan A, que es restaurado. No es plan B, porque a nosotros nos gusta y nos satisface el plan B. Ok, aquí a nivel humano el plan B sirve. Pero hablando de Dios, para Él sigue siendo el plan A. Para el Señor sigue siendo el plan A, aunque quebraste las tablas. Él te quiere dar otra oportunidad. Y no es una oportunidad inferior,
porque el plan B puede lucir un poco inferior. Ya ni modo, bueno, algo le daremos, ¿no? A mí me encanta aquí que dice como las primeras. No más chiquitas, ni de otro estilo, no ya de otro color, ya para ni modo para que te entretengas, no ese premio consuelo que a veces nosotros necesitamos acá en la tierra, sino una otra oportunidad, un otro voto de confianza sobre este pueblo que como nosotros no entiende a veces y no sabe lo que está cargando y no entiende lo que está recibiendo. Y dice ahí, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y ojo, sube a mí de vuelta. Esa es la dirección. ¿Para dónde vamos? De vuelta conmigo, dice el Señor. Ese es el lugar. Y hazte un arca de madera, es el lugar donde luego iban a guardar esas tablas. Y el versículo anterior dice, o posterior dice, y escribiré, dice el Señor, en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Que quede claro que vos las quebraste. Sí, me gustó cómo queda redactado esta traducción. Es la Reina Valera, la más antigua. A mí me gusta la Reina Valera. Leo todas las versiones, pero me gusta esa porque, bueno, con esa yo me convertí. Y mi primera lectura completa de la Biblia donde Dios me habló y me restauró fue en la Reina Valera. Me gusta. Y escribiré, dice, en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. No te hagas el del otro viernes. Vos las quebraste. Pero si yo aquí la puse y no la encuentro, no sé. Bueno, qué oportunidad. Si no sabes a qué está apuntando el Señor con este mensaje, qué oportunidad para buscarle a Él y que Él te muestre. Hay algo que el Señor te habló, depositó, te preparó, por eso te rescató. No llegaste a conocer a Jesús porque eres mejor que aquellos que no le conocen. Llegaste a conocer a Jesús porque te miró y tuvo misericordia de tu vida y de tus generaciones, y porque Él decidió incluirte en sus planes y en su iglesia. Y al moverse Él, quiere que te muevas con Él, como siempre les digo. ¡Qué oportunidad! Pero no te hagas el loco, las quebraste. Si partimos de ahí, vamos a buscar a Dios para que Él nos muestre. Puede ser algo con tu familia, puede ser algo que no te diste cuenta porque estás herido, herida. Puede ser algo que es una sensación que tuviste al convertirte, pero de ahí se te escapó. Así como se le escaparon a Moisés. Bueno, no se le escaparon, Él las tiró, pero por ahí a nosotros se nos escapó y igual se quebraron. Puede ser la forma en que estás viviendo ahora, la forma en que estás trabajando, las elecciones que estás tomando, la forma en que te estás relacionando con Dios, la forma en que te estás relacionando con su iglesia, la forma en que miras el matrimonio, el pacto de Dios, la forma en que entiendes la importancia de tu influencia con tus hijos, con tus generaciones. Y los que no tienen hijos también. Ustedes están puestos para hacer un giro en las generaciones. Y si no tienen hijos, serán familiares. Y con seguridad es la familia espiritual. Nosotros todos acá estamos caminando, dejando un legado para la siguiente generación de esta iglesia. Y de la iglesia en Santa Cruz, por decirlo así de una manera global. Las tablas que quebraste, yo subrayé quebraste, como para que no me olvide y cada que lo vea de vuelta este pasaje, las quebraste. Preguntale al Señor qué es lo que quiere hablar a tu vida. Y entonces sigue Moisés, dice, e hice un arca de madera de acacia. Ustedes observen que él obedeció estrictamente las instrucciones otra vez de Dios. Moisés era un hombre imperfecto, pero era un hombre obediente. Y también tenía a su favor que él pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios. Él era amigo de Dios. No era perfecto, también estaba sujeto a emociones. Se airó y las tiró a las tablas. Y ustedes saben incluso que al final de su vida, otra vez un golpe de su temperamento, quizás de su perfeccionismo, no sé cómo era. Y por ese motivo no ingresó
con el pueblo de la tierra prometida, pero lo vio de lejos. Pero ustedes no observan tampoco en ningún momento que él está resentido ni amargado, porque su relación con Dios es tan profunda, su conocimiento de Dios es tan correcto, del amor, de la gracia, de la misericordia que ha experimentado, que eso no define quién es él, ni la relación con su Dios. Moisés era especial, pero también esto nos trae a nosotros un desafío. Vuelve a él, vuelve a él. Moisés lo hizo. Dice: labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Yo busqué en la Biblia y yo no encontré que las tablas primeras las había, tallado Moisés. Me dio la impresión que Dios mismo las había producido de su propia mano. Pero en esta ocasión estaba en el trato con Moisés y le dijo a Moisés: vos hacé ahora las tablas, pero iguales a las primeras, con el modelo que yo te di. Una oportunidad de vuelta para Moisés, que como líder él representaba también al pueblo en ese momento. Y sigue, y dice: y Dios escribió en las tablas conforme a la primera escritura. De vuelta a lo mismo. Qué oportunidad que Dios nos está dando. Lo mismo. De vuelta, te está dando una oportunidad. Otra vez, lo mismo, te está dando una oportunidad. Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, me las dio Jehová. Me encantó esta parte y cómo nos está llevando a nosotros a conocer al Señor. Y dice Moisés: yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, otra vez. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate a Moisés, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. El propósito sigue adelante. El propósito sigue adelante. Él no cambia su propósito. Él ya lo tiene definido y nos invita a nosotros a ser parte de ese propósito. Así que yo vengo a decirte en esta mañana que el propósito del Señor sigue. El propósito del Señor sigue, que es una oportunidad identificar cuáles son las tablas que quebramos. Porque Él quiere directamente de su propia mano escribir de vuelta lo mismo que antes había escrito. En este caso, para el pueblo era la promesa. Para nosotros también. Para nosotros también hay promesa, hay palabra, hay destino. Hay el cumplimiento de los planes del Señor. Y nosotros en el medio. Qué espectacular. Nunca pierdo eso de vista. Qué espectacular. Usted en el medio de los propósitos del Señor. No minimice ni subestime su lugar en los propósitos de Dios. Y no permita tampoco que otras personas lo hagan. Pero hágase cargo de las tablas que quebró. Y que le quede este mensaje para toda la vida. Porque quizás algunos de nosotros no nos damos cuenta cuando nos estamos deslizando del propósito. Algunos quizás nos estamos inventando un propósito. A Dios no le sirven los buenos propósitos. Dios quiere su propósito y nosotros caminando en Él, con nuestra familia, con nuestra casa, haciendo los encargos que Él nos ha dado, poniendo a funcionar los dones, las habilidades, incluso nuestra historia. Querido hermano, hermana, acá y allá, en sus casas, todo lo que usted ha vivido, todo lo que se quebró en sus manos y todo lo que otros también quebraron alrededor suyo, todo eso funciona en los planes del Señor. Eso es espectacular. Por eso es que resista la culpa, la vergüenza, la condenación, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero hay oportunidad de restauración. A mí me encantó la verdad esta palabra.
Y ahora en 2 Corintios 3:3, también me gustó esta idea que contextualiza nuestro tiempo ahora. Es Pablo hablando a la iglesia de Corinto y le dice a los creyentes de ese tiempo: es evidente que ustedes, iglesia de renuevo, son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes, dice Pablo. Esta carta, iglesia de renuevo, ustedes son la carta. Ustedes son la carta. Yo también. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Wow, a mí me encantó. O sea, Dios ha escrito en tu corazón, ya vino escribiendo y ahora quiere volver a escribir o aclarar lo que Él había escrito en tu vida. Su propio diseño, no el tuyo, aunque sea bueno. Su propio destino, no el que tú quieres, aunque suene bien o suene espiritual. No le sirve al Señor. No tus propios recursos o la forma en que tú quieres interpretar y ver la vida, tu matrimonio, tu familia, tu finanza. Podemos hacer una lista. Tu ministerio, el ministerio. El Señor quiere escribir. Me encanta esta idea. Y sigue: el camino antiguo con leyes grabadas en piedras conducía a la muerte. Ustedes saben que los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo, más bien lo que hizo era notar cuán pecadores ellos eran, porque era imposible que pudieran cumplirlos. Y es más, si se metían en eso de cumplir y cumplir y ser bueno y bueno y bueno, y todos los no y todos los sí, fallaban una y otra vez. Y por eso es que el Padre envió a Jesús, porque para nosotros es imposible cumplir lo que tenemos que cumplir. Así que 2 Corintios, ahí el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, y hoy yo trasladándole esto a la iglesia de renuevo. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, el que abrió Jesús, ahora que el Espíritu Santo es el que nos da vida? No sé si usted no le da gracias al Señor en su corazón por esta palabra. Ahora es el Espíritu el que da vida. La única posibilidad de que ustedes y yo le podamos cumplir al Señor es porque el Espíritu está en nosotros y nos da vida. Y porque el Padre envió a Jesús para que nosotros pudiéramos experimentar aquello que dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y de vuelta al camino. Así que la pregunta de esta mañana para nosotros acá y los que están allá es: en primer lugar, ¿quebraste las tablas? Responda sí, con seguridad que sí. Porque quizás eso le va a abrir la puerta para que Dios le pueda mostrar qué es lo que quiere apuntar en su vida. Aquellos que no lo tienen claro todavía. Y el segundo tema: ¿está entendiendo que el Señor ha depositado su espíritu en usted para que pueda hacer su voluntad aquí en la tierra? A pesar de que usted sea débil, imperfecto, imperfecta, a pesar de que se mire a sí mismo quizás como que no tiene nada para dar o nada para hacer, puede captar que Dios ha confiado en usted y hoy le está recordando que le está dando otra oportunidad, y no una segunda oportunidad plan B, sino un plan A, para que usted vuelva otra vez al camino. Vamos a orar, incline su rostro ahí, vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor nuestro corazón, todo lo que Él nos ha hablado en esta mañana. Y ahí empiece usted a hablar con Dios. Recuerde que es con usted, nada que aquí la puse y no la encuentro, mirando al vecino. Por eso cerramos los ojos para concentrarnos. Ahí intente concentrarse
y vea qué es lo que Dios está apuntando en su mente y en su corazón. En primer lugar, esas tablas que se nos escaparon, esas tablas que se nos deslizaron y que se quebraron. Y ahí empieza a pedirle perdón al Señor, y aquellos que no identifican nada en su vida, ahí empiezan a pedirle al Señor que les hable. Espíritu Santo, háblanos. Yo no quiero perderme de este mensaje y quiero saber si hay algo que tengo que cambiar o ajustar. Así que todos orando. Y si hay alguien que aquí no le entregó su vida a Jesús nunca antes, ahora es la oportunidad. Así que ahí en su corazón usted puede decirle: Señor Jesús, reconozco que te necesito y te pido perdón. Acepto que moriste en la cruz por mis pecados y hoy tomo esa tu entrega para mí y quiero que habites en mí a partir de ahora. Si usted nunca le había pedido esto al Señor, hágalo ahora, para que también usted tenga esta segunda oportunidad. Jesús, ven a mi vida, dígale: Jesús, ven a mi vida, te abro mi vida, mi mente, mi corazón, y quiero que habites en mí y seas mi Señor y mi Salvador a partir de ahora. Gracias, Jesús. Y ahí todos orando, y quiero que escuchemos, sigue con sus ojos cerrados, no se distraiga. Quiero que escuchemos esta canción mientras estamos orando. Esta canción titula Menos de mí y más de ti. Y de eso se trata. Menos de nuestros caminos, menos de nuestras emociones, menos de nuestra manera de vivir, menos de nuestras decisiones, menos de culpa, menos de vergüenza, menos de condenación. Y más de Él, de sus caminos, de sus propósitos, de su potencial. Así que ahí, incline su rostro y unámonos a esta canción en oración. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sigue hablando. Rompe cadenas, rompe ataduras, todo bloqueo en la mente y en el corazón que no puede captar lo de Dios. Ahora eso es anulado por la obra de Jesús en la cruz. Hay vida en Jesús, hay vida en el Espíritu. Menos de mí y más de ti yo deseo. Menos de mí y más de ti yo deseo. Si no sabe qué decirle al Señor, únase con la canción y dígale eso al Señor en su mente. A todo lo que soy para ser como tú. Renuncio a todo lo que soy. Con tus manos hazme de nuevo, dame la forma Ustedes son las piedras, para mí. ustedes son las piedras, y la mano del Señor escribe en sus corazones. El alfa Dígale al Señor: dame la forma que tú quieras. hazme de nuevo. Conéctese con el Señor. Hoy el Dios de la segunda oportunidad está visitándole. Él es el que le está hablando. Él le está uniendo a usted con Él. Así que usted decida unirse con Él. Y más de ti yo deseo. Menos de mí y más de ti yo deseo. Renuncio. Renuncie ahí. Renuncie a sus caminos. Renuncie
a sus emociones, a sus pensamientos, a sus planes. Renuncie ahora también a las malas decisiones. Renuncie a los desvíos que usted tomó, a los atajos que tomó, a los engaños que creyó. Renuncie quizás al pecado, a los malos comportamientos, a la forma en que usted le falló al Señor. Renuncie y dígale: Señor, hazme de nuevo. Aquí estoy. Quiero que me des tu forma, la forma que siempre pensaste, que siempre estuvo en tu corazón. Dígale, métase con el Señor. Hazme de nuevo, Señor. Hazme de nuevo y escribe en mí tus planes y tus propósitos. Ven, Señor, aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Me expongo a ti. Ven, mete la mano en mí, Señor. Mete el bisturí y dame la forma que siempre pensaste para mí. Aquí estoy yo, Señor. Perdón porque a veces pienso que no hay nada que yo tenga que hacer, pero hoy me doy cuenta que por pura gracia me pones en tus planes, que por pura gracia me haces parte de tus propósitos. Renuncio a mi orgullo, a mi soberbia, a mi autosuficiencia. Renuncio a los temores, a protegerme, a cubrirme, a huir. Hazme a tu forma. Hazme a tu forma. Hazme a tu forma. Hazme a tu forma. Eso es lo que quiero. Rindo mi ego a tus pies. Señor, escribe en mi corazón, escribe en mi mente tus planes y tus propósitos. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. No lo que a mí me gusta, sino para lo cual me diseñaste. No lo que yo anhelo me falta, sino lo que tú quieres. Hazme a tu forma.